sin límite. Te invito para que compartas con tus contactos porque a través de esta serie Herederos de Sobreabundancia, hoy voy a entrar en la parte 2. Estamos siendo fortalecidos al vivir como herederos, como hijos amados. Vamos a ser fortalecidos en esta temporada de cierre de año y también en el comienzo de un nuevo año, enfrentando amenazas por la situación que se está viviendo en el mundo. Pero nosotros podemos ser fortalecidos con el poder del Señor que no tiene límite, viviendo como herederos de abundancia. Así que aquí estamos compartiendo contigo para que tú le des esperanza y compartas con aquellos que aún no conocen al Señor. Recuerda que el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, habló diciendo, no se preocupen, Mateo capítulo 6, verso 30 al 32, decía, no se preocupen, no se angustien por su situación, por lo que han de comer, por lo que han de beber. Dice, porque los que no me conocen buscan todas estas cosas, los que no saben cuánto les amo y todo el bien que yo quiero hacer a sus vidas, buscan todas estas cosas. Mas dice, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto que ustedes necesitan, dice, vendrá por añadidura. El Señor Jesús declaraba, no se preocupen porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tienen necesidad. Así que las personas que aún no han tenido la oportunidad de vivir esta gran experiencia, de vivir en el amor de Dios, yo te invito para que tú abras tu corazón y que tú sepas que el Señor tiene respuesta a tu necesidad en tu situación económica, en el área financiera. Él tiene respuesta. Y quiero darte esperanza porque el Señor nos dice que no nos preocupemos porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Así que podemos ver aquí que el Señor desea nuestro mayor bienestar, desea que tengamos nuestra mejor vida ahora conociéndolo a Él. Tú necesitas saber que al Señor Jesús al morir en esa cruz, quitó la barrera que nos separaba de Dios, nos reconcilió y nos unió al amor del Padre. Así que ya no hay razón para vivir lejos de Dios, ya no hay razón para rechazar a Dios, sino que Él ya hizo lo necesario, partiendo su corazón para darnos a Jesús al morir en esa cruz, darnos como un regalo de vida. Porque ahora al venir Jesús a nuestra vida, Él nos imparte su propia naturaleza. Por eso la Biblia dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, lee Juan 1:12 y dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la palabra es exousia, el derecho legal, dice, de ser hechos hijos de Dios. Así que yo te invito para que tú abras tu corazón y vengas al Señor porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere que tú conozcas el plan maravilloso que tiene para tu vida y cómo Él puede y Él es capaz de responder de una manera sobrenatural a tu necesidad. Porque este Dios vivo, este Dios verdadero es un Dios sobrenatural. Y quiero comentarles que precisamente el día de hoy tuvimos una gran experiencia con el Señor porque yo he venido orando en esta temporada para que ocurran milagros financieros. Así que levanta tu expectativa. La expectativa que podemos tener en el Señor no tiene límite. De acuerdo a lo que tú estás esperando, eso es lo que tú vas a vivir. Porque la Biblia nos lo dice así cuando habla de la importancia de lo que nosotros deseamos y de lo que nosotros queremos. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, verso 24, dice ahí, pero lo que el impío teme, dice, eso le vendrá. El impío se refiere a alguien que está lejos de Dios o que no quiere saber de Dios. Aquellos que están viviendo sin Dios, dice, lo que aquellos que viven sin Dios temen, dice, eso les vendrá. Dice, pero a los justos les será dado lo que desean. Así que dice que todos aquellos que hemos venido a ser justos, hemos sido hechos justos a través de nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, dice que nos será dado lo que nosotros deseamos. Muy bien, pues yo te invito para que entonces me acompañes en esta noche. Voy a compartir con ustedes la parte 2 de esta serie Herederos de Sobreabundancia, activando la fe para tomar la riqueza de Dios que nos pertenece.
Bien, entonces quiero comenzar y el día de hoy vamos a ver dos principios porque yo quiero hablarte cómo orar para activar la oración de fe, la oración de poder a través de la cual nosotros podemos recibir de Dios todo lo que Él nos ha dado. Y vamos a hablar de dos principios. Número uno, la importancia de permanecer en el amor, en la gracia del amor incondicional de Dios. Aprende a permanecer en la gracia del amor incondicional de Dios. Y número dos, aprende a vivir agradecido. En esta parte final del año es tan importante que recordemos todo aquello que a lo largo de este año hemos recibido de parte de Dios, porque la Biblia dice también, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Así que la Biblia nos dice que todo lo que nosotros tenemos, el bienestar que tenemos y todo lo que hemos recibido es algo que viene de Dios. La diferencia es que algunos lo sabemos y otros lo ignoran. Así que bien, vamos a ver estos dos principios para activar la oración de poder, la oración de fe, a través de la cual nosotros vamos a recibir, porque se trata de que nosotros recibamos. El Señor nos ha llamado a vivir en su amor y a disfrutar de todo lo que ya ha hecho a nuestro favor en nuestras vidas. Así que por eso quiero comenzar compartiendo contigo aquí en la Biblia. Vamos a leer una historia maravillosa de la Biblia, una de las historias más famosas de la Biblia, la historia del hijo pródigo o del hijo perdido. Quizás tú no sepas qué significa cuando habla del hijo pródigo, pues se refiere al hijo perdido. Así que aquí en Lucas capítulo 15 quiero leerlo para ustedes, querida familia, queridos amigos, en esta versión. Dice aquí, Lucas capítulo 15, verso 11, el Señor Jesús dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Así que él cuenta una historia, esta es la historia de dos herederos. Él cuenta la historia de dos herederos para hacernos entender lo espiritual y para que nosotros podamos entender cuánto Dios nos ama y pues podamos permanecer en la gracia de su amor incondicional. Dice, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos, dice. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor, un hombre tenía dos hijos y el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morir de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. En otra versión dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces dice, comenzó la fiesta. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Dice la Biblia que cuando nosotros regresamos a casa, regresamos a los brazos de Dios como un padre, dice que Él va a hacer fiesta. Así es, así que es interesante en primer lugar considerar esta historia, porque vemos que se trata de dos herederos. Y aquí hay una pregunta muy interesante que podemos hacer, y es ¿por qué Jesús cuenta una historia en la que un hijo, el menor, precisamente viene y reclama su herencia?
Esto era algo vergonzoso en esa sociedad judía. Un hijo que hacía esto, que no esperaba la muerte del padre y a heredar lo que el padre había dejado, era algo, un escándalo. Así que Jesús cuenta una historia que será una historia escandalosa para mostrar a las personas religiosas la gracia, el amor incondicional de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué el padre accedió al deseo de su hijo menor? ¿Por qué el padre no tuvo la prudencia de negarle a su hijo menor esto que él estaba reclamando? Y aquí podemos ver cómo Dios es tan bueno, cómo nos ama tanto. Dice también el Señor Jesús que le hace salir el sol sobre buenos y malos, lo cual quiere decir que Él busca bendecir a toda persona en este mundo, pero particularmente a aquellos que le conocen y se han hecho sus hijos amados, les da herencia. Así que Dios es bueno y podemos ver aquí cómo, aunque este hijo estaba actuando de una manera injusta y equivocada, el padre muestra su bondad y muestra, por tanto, cómo él no tiene límite para hacer bien a su hijo. Tú te puedes preguntar, pero el hijo derrochó todo, desperdició toda esa herencia. En otra versión dice que él desperdició su herencia con prostitutas y dice bebiendo, emborrachándose. Por eso dice que se fue lo más lejos que pudo para vivir la vida, vivir su vida a su antojo, como él quería, lejos del Padre y del escrutinio del Padre. Así que es interesante que el Señor Jesús nos está mostrando cómo Él no tiene ninguna límite ni restricción para hacer bien. Aquí tú puedes darte cuenta cómo Dios en verdad es bueno y cómo Él no tiene problema en bendecir a alguien que Él sabe que puede hacer un uso equivocado de la riqueza y del dinero. Porque Dios no tiene problema para eso. Algunos dirán, ¿no sería mejor que Él hubiera bendecido de esa forma a su hijo mayor? Tú te darás cuenta en esta historia del hijo perdido que había otro heredero, un hijo mayor. Y cuando el hermano mayor se enteró que había regresado el hijo menor, después de la forma en que actuó, se enojó muchísimo. No quería entrar a la casa cuando escuchó que aún lo estaban recibiendo, haciendo fiesta. Su padre le dijo, tu hijo estaba perdido y ahora lo hemos hallado. Estaba muerto y ahora vive. Entonces, aquí podemos ver el corazón de Dios como un padre que nos ama y que Él quiere nuestro mayor bien y nuestro mayor bienestar. Y que ni siquiera Él va a hacernos bien, nos va a prosperar, ni siquiera Él nos va a dar abundancia en base a nuestro comportamiento. Es que esto es algo sorprendente, porque este hijo, siendo el menor, ni siquiera era el mayor, porque en la sociedad judía, de acuerdo a la ley de Dios, el hijo primogénito tenía ciertos privilegios. De hecho, se le daba una herencia mayor que al resto de los hermanos por ser el primogénito. Así que aquí podemos ver cómo el Señor nos está mostrando que cuando Él hace bien a nuestra vida, no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque hayamos hecho méritos, no es por nuestro buen comportamiento, sino todo el bien que Dios nos va a hacer no es de acuerdo a nuestra conducta, si somos religiosos, sino Él lo va a hacer porque nos ama. La razón que Dios puede ser tan bueno es porque Él nos ama. Y aquí hay personas que pueden preguntarse, bueno, es que yo no soy digno de que Dios haga eso conmigo. Exactamente, esta historia Jesús la contó para que tú y yo nos demos cuenta de nuestra verdadera condición. Y nos demos cuenta que somos como ese hijo menor, que aún todo lo bueno que Dios le dio sin haberle conocido, nosotros lo usamos de una forma equivocada, arruinando nuestra vida. ¿Tú conoces personas que han arruinado su vida cuando tenían mucho dinero? Aquí hemos conocido historias de personas que fueron a la ruina y allí en la ruina conocieron a Dios. Es una pena que tengamos que llegar a un punto tan bajo como este hijo menor, que aún tuvo que comer de lo que comían los cerdos, los puercos, para poder sobrevivir. Que tengamos que llevar a un punto tan bajo para entrar en razón y recapacitar y entonces darnos cuenta de nuestra necesidad. Pero aún así, Dios nos ama y recibe a este hijo con los brazos abiertos, dice que corre a él, lo besa. Y este hijo estaba en realidad hablando sinceramente. Se sentía tan indigno que le dijo, no soy digno por su forma de comportarse. Él se dio cuenta que era indigno, que había hecho de la peor manera. Sin embargo, el padre ordenó
que le vistieran con la túnica y le dio toda la vestidura de un hijo amado y heredero. Y eso que ella había desperdiciado su herencia. Pero aquí podemos ver cómo el problema o la batalla que estamos librando en nuestra situación económica es una batalla de identidad. Así que todo está en relación a quién nosotros somos, porque este padre le mostró al hijo que él seguía siendo su hijo amado y que a pesar de lo que hizo, el padre todavía lo seguía amando y él no había perdido sus derechos en la casa de su padre. ¡Wow! Esto es una locura. La gente religiosa no podría entender esto, porque las personas religiosas piensan que es de acuerdo a sus obras religiosas o a lo que hacen que Dios puede bendecirles y prosperarles. Pero aquí estamos viendo cómo Cristo Jesús, al morir en esa cruz, hizo posible que fuéramos reconciliados con Dios y por tanto unidos al amor del Padre. Así que por eso dice en Romanos capítulo 8, a partir del verso 30, que nada ni nadie podrá separarnos ya del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. En Cristo, si tú recibes a Cristo como tu Salvador y le reconoces y confiesas, reconociendo tu necesidad de Él, tu vida va a ser transformada. Y te vas a transformar en un hijo amado de Dios. Nunca nada ni nadie podrá jamás separarte del amor de Dios, porque a través de su muerte en esa cruz, el Señor Jesús ya llevó sobre sí mismo el juicio. Nosotros fuimos juzgados en Cristo de nuestros pecados y maldades. Solo cuando lo reconocemos y le pedimos a Dios que nos perdone es que nuestra vida cambia. Así es, Dios nos ama y Dios perdona, pero es hasta que tú lo reconoces y vienes a Él y lo confiesas, que entonces tú tomas en primer lugar la salvación que Dios nos ha dado. Nos ha salvado de la ruina causada por nuestra naturaleza inclinada a lo malo. Nuestra naturaleza está inclinada al mal y somos nosotros mismos los causantes de nuestra ruina. Por eso muchas personas van por la vida culpando a todos de lo que les sucede, porque no pueden reconocer que son responsables de lo que les ha sucedido. Siempre somos responsables de lo que estamos viviendo. Hemos sido nosotros quienes tomamos decisiones que nos pueden llevar a la ruina o nos han arruinado por completo. Así que aquí podemos ver la importancia de vivir en identidad. Por esas razones que aquí nosotros queremos ofrecerte un coaching, un discipulado en el cual tú puedas vivir en identidad, porque es de acuerdo a quien tú eres que la riqueza va a ser atraída. Por eso el Señor Jesús decía eso. Y este es un primer principio que estoy enseñando en esta temporada. El primer principio es que nos transformamos en un imán de riqueza. Cuando nosotros, dice, buscamos primero el reino, no lo que buscan aquellos que no conocen a Dios y que buscan salvarse a sí mismos, qué comer, qué beber, cómo sobrevivir en este mundo, pero dice, si nosotros buscamos primero el reino, no únicamente el reino, sino primero. Entonces el Señor establece una prioridad y habla de una prioridad. Y es que si tú pones a Dios primero en tu vida y le permites Él gobernar tu corazón, tu mente, gobernar tu vida, dirigir tu vida, entonces dice, todo esto que otros buscan va a venir a ti atraído. En vez de tú andar atrás de las bendiciones te van a perseguir a ti. Por eso dice que el impío, el que no conoce a Dios y vive lejos de Dios, lo que teme le vendrá. Porque cuando nosotros vivimos en una condición de impiedad, lejos de Dios, vivimos todo el tiempo con temor de sufrir las consecuencias debido a nuestra forma de vida inclinada al mal. Sabemos en nuestra conciencia que estamos haciendo mal y que nos va a ir mal. Por eso dice que en esta condición de impiedad, todo lo que teme le vendrá. Dice, mas los justos les será dado lo que desean. Así que Dios produce en nosotros, cuando Él nos gobierna, un nuevo deseo. Y mira, quiero que sepas que el Señor está produciendo en ti un deseo de prosperar, un deseo de inconformarte con la forma en que tú has vivido. Porque la Biblia dice que Jesús al morir en esa cruz se hizo maldito, y eso quiere decir que quitó y canceló la maldición de pobreza que hay sobre la tierra por causa de la separación del hombre. El hombre se separó de Dios y trajo maldición sobre la tierra. Así que cuando nosotros somos gobernados por Dios, el reino de Dios viene a nuestra vida, vamos a vivir en una nueva identidad. Cuando nosotros vivimos gobernados por lo que se hizo a nuestro favor,
entonces venimos a ser perdonados y justos para Dios. Así que lo primero que va a suceder es que el Señor lo que desea es que tú vivas permaneciendo en el amor de Dios como hijo amado. Queridos amigos, si tú hasta el día de hoy te sientes indigno del amor de Dios y te has alejado y vives lejos de Dios y lo rechazas porque te sientes tan lleno de culpa, te tengo una gran noticia. Eso ha cambiado en la cruz del Calvario a tu favor. Así que el Señor dice, por tanto, que nosotros nos transformamos en un imán que atrae si vivimos gobernados, porque este padre vistió al hijo con una túnica. Esto habla de una nueva identidad. Es decir, él estaba vestido ahora con una túnica que le identificaba como hijo de su padre, por tanto un heredero. Esa es la vestidura de los herederos. Cristo nos ha revestido para que vivamos amados como herederos. Así que esto fue lo que hizo el padre. Le demostró a este hijo que a pesar de lo que hizo, él seguía siendo su hijo. Esto quiere decir que a Dios no le importa que nosotros vivamos de una manera equivocada. Lo que quiere decir es que a través del sacrificio de Jesús, todo lo que podamos hacer y nos separe de Dios ya no nos va a poder separar. Por eso la Biblia dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo cual quiere decir que cada vez que reconocemos que hemos fallado una y otra vez, vamos a ser perdonados, porque el sacrificio de Jesús, la sangre de Cristo derramada en esa cruz, está por encima de todo pecado y de toda maldad. Así que eso nos hace vivir en una nueva identidad. De acuerdo a quien tú eres, es que vas a traer riqueza. Mira, hoy en día estamos viendo que se levantan maestros que hablan de la ley de atracción y que están hablando de la importancia de lo que piensas y de lo que quieres, pero todo eso está basado en un poder humano. Y efectivamente hay un gran potencial en la condición humana. Aun cuando somos pecadores, hay un gran potencial ahí. Pero la gran diferencia al conocer a Dios es que ahora tú te transformas en un imán legítimamente de riqueza, porque no estás dependiendo de tu capacidad, del potencial que tú tienes en lo que tú piensas, en lo que tú quieres, sino ahora tú estás totalmente viviendo como un hijo amado que recibe la herencia de parte de Dios nuestro Padre. Así que, bueno, entonces, lo primero que necesitamos entender aquí es la importancia de permanecer, por tanto, en el amor, en la gracia del amor incondicional de Dios, permanecer en la gracia. Al recibir a Jesús, al recibir la naturaleza de Dios, comenzamos una nueva vida y por tanto ahora podemos aprender a permanecer en el amor de Dios. Si tú permaneces en el amor de Dios, vas a permanecer aceptado, aprobado. Vas a permanecer sintiéndote estimado. Eso habla de honor, honrado por Dios el Padre. Cuando uno se siente, sabe uno quién es, uno puede atraer todo ese bienestar que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Él ya nos lo dio. Ni siquiera tiene que hacer algo para prosperarnos, ya lo hizo a través de Jesucristo. Ahora lo que tenemos que hacer solamente es recibirlo y entrar, por tanto, en esto que Dios ya nos ha dado. Así que, bien, hay algo muy interesante aquí y es que considerar la importancia de lo que nosotros queremos. Como dice Proverbios 10:24, que a los justos les será dado lo que desean los justos. Aquellos que han sido hechos justos, que eran pecadores, pero ahora son justos. Aquellos que vivían llenos de culpa, sintiéndose indignos y ahora se sienten amados. Dice que a ellos, los justos, les será dado lo que desean. Está hablando de un derecho legal, de un derecho legítimo. Por esa razón, el Señor Jesús en Marcos 1:40 le preguntó a aquel leproso, Marcos 1:40, le dijo que, le dijo más bien el leproso, si tú quieres, puedes limpiarme, hablando de la lepra que padecía. Era horrible la lepra. Los hombres estaban excluidos de la vida social por causa de la lepra, porque era sumamente contagioso. Así que Jesús no temió acercarse a ese hombre y él incluso llegó a ser tocado por leprosos sin que nada le pasara. Pero este leproso le dijo, si tú quieres, puedes limpiar. Y probablemente muchos oren así, si Dios, si tú me quieres prosperar, si tú quieres hacerme bien, si quieres darme un trabajo, si tú quieres hacer que mi negocio prospere, si quieres darme una buena vida, si quieres darme unas buenas vacaciones,
Si tú quieres hacer que yo pague mis deudas y esté libre de esclavitud en el área financiera. Y la respuesta es, el Señor dijo, quiero, sé limpio. Y con esto tú te puedes dar cuenta cómo el Señor en su voluntad y en su deseo bendecirnos y hacernos bien. Y ahora a través de lo que hizo Jesucristo, él se obliga a sí mismo a hacernos bien, porque Jesucristo nos ha dado el derecho legal de tomar todo el bien de Dios y Él nos lo quiere dar. Pero ahora se trata de que tú lo creas. Así que por esa razón, cuando dice Marcos 10:50, Marcos 10:51, cuando el Señor Jesús tuvo ese encuentro con aquel hombre ciego, Bartimeo, el Señor Jesús le preguntó ahora, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y claro que Jesús se dio cuenta que el hombre estaba ciego porque se paraba junto al camino mendigando. Y aún usaban los mendigos una ropa que los distinguía como, digamos, personas discapacitadas que no podían valerse por sí mismos. Claro que Jesús sabía que él estaba ciego, pero la pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Quieres que yo haga lo que quiero hacer por ti o no lo quieres? Y aquí tú te das cuenta qué importancia tiene lo que tú quieres. Por esa razón, querida familia, yo estoy orando por la meta que tú has definido en esta temporada de ingresos para tu trabajo, para tu profesión o para tu negocio. Por esa razón es que necesitamos activar la fe, porque tener fe es tener seguridad. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la seguridad de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que cuando nosotros pedimos con fe, tenemos la seguridad de algo que todavía no llega a nuestras manos. Quiere decir que cuando pedimos a Dios con fe, tenemos la seguridad de cosas que estamos esperando y que aún no han llegado. No tenemos nada en nuestras manos y no han llegado las cosas, pero si tenemos fe, tenemos la seguridad de que eso ya nos pertenece. Por esa razón Jesús le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Claro que Jesús sabía que estaba ciego y necesitaba ser curado de la vista. Entonces el ciego le responde que recobre la vista. Entonces, y ocurre el milagro. Y tú te puedes dar cuenta que cada vez que Dios interviene en nuestra vida, en nuestro mundo, cuando el Señor se manifiesta a nuestra vida, siempre va a ser sobrenatural. Por eso en esta temporada estamos capacitando al discipulado para que tú vivas con un Dios sobrenatural, porque Dios no se va a manifestar de acuerdo a tus limitaciones o de acuerdo a lo que a tu condición, sino Él siempre que se manifiesta lo va a hacer de una manera totalmente sobrenatural. Todas las historias de la Biblia y las grandes historias de la Biblia consisten en cómo Dios da respuesta de una manera sobrenatural. Por eso es que no necesitas buscar en la brujería, ni en la hechicería, ni en el ocultismo un poder sobrenatural, porque ese es un poder falso, sino necesitas acercarte a Dios para de Él recibir el poder milagroso que puede hacer grandes cosas. Así que, ¿qué quieres que te haga? Así que, bueno, aquí podemos ver entonces que necesitamos, por tanto, ser nosotros deliberados, vivir de una forma intencional, porque estamos enseñándote a activar la oración de fe que consiste en que el reino nos gobierne. Nosotros decidimos, es nuestra decisión, que el reino de Dios nos gobierne. Porque si tú le dices que venga tu reino, y venga tu reino primero a mi vida, antes que al esposo, a la esposa, al hermano, a la hermana, reina sobre él. Mira nada más cómo lo que está haciendo. Mira nada más qué vida tan equivocada tiene. En vez de eso, primero ora para que él reine en tu vida y dejes de juzgar de una forma equivocada a los que te rodean. Pero cuando el reino de Dios nos gobierna, lo que va a pasar es que vamos a entrar en el bienestar de Dios, en el shalom. Por eso, en las cartas del apóstol Pablo, constantemente declaraba gracia y paz para todos ustedes. Si hay una bendición que un padre espiritual puede decir sobre la iglesia, sobre los que creen, es la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando viene el reino y gobierna nuestra mente, lo que sentimos, lo que pensamos, vamos a entrar en el shalom, en un bienestar total que comienza en un bienestar emocional, que es cuando tú te sientes amado, aprobado,
aceptado, estimado, amado por Dios. Cuando tú te sientes de esa manera, entonces tú vas a hacer que las cosas sucedan por quien tú eres, no solo por lo que piensas, pero lo que piensas está determinado por quien tú eres. Si tú te sientes tan bien contigo mismo y con Dios y te sientes bendecido, escogido, privilegiado, es porque ahora esa es tu nueva identidad. Si tú vives de acuerdo a esa nueva identidad, tú te vas a transformar en un imán. Por cierto, quiero recomendarles que sigan nuestra serie Blindaje Financiero. Estamos capacitando con esta serie nuestro discipulado, porque queremos llevar al discipulado a un nuevo nivel de abundancia y de riqueza. Es una persona que está prosperando en la vida espiritual, va a prosperar también en la situación económica, porque la Biblia lo dice. Tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí te va algo muy interesante, dice, amado, otra vez identidad. Aquellos que viven sintiéndose amados, que viven con identidad, que constantemente están conectados con Dios, que viven con la conciencia de que somos sus amados y herederos. Amado, dice, yo deseo. La palabra cuando dice yo deseo es yo oro. La palabra orar también se traduce como desear. Esto es muy poderoso porque nos está diciendo que cuando nosotros oramos en la voluntad de Dios, estamos deseando lo que Dios desea. Y aquí lo que nos está diciendo tercera carta de Juan, verso 2, es, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas. Está diciendo que Dios desea, y cuando tú oras deseando lo que Dios desea, entonces vas a ser prosperado en todas las cosas. Dice, así como prospera tu alma. Entonces hay una condición. Para prosperar en todo, y para crear riqueza y abundancia necesitamos primero ser prosperados en nuestra alma. Dice que en la medida en que prospere tu alma, tú prosperarás en todo. Así que es directamente proporcional. Entre mayor prosperes, más prosperidad hay en tu alma, más prosperidad va a haber para crear riqueza y abundancia. ¿Cómo prospera nuestra alma? De esta forma, con identidad. Por eso en el discipulado formamos convicciones para construir una nueva identidad y dejes de vivir como pecador. Dejes de acercarte a Dios y pedirle como un pecador miserable. Y como les digo, como una cucaracha cristiana o como una pulga cristiana o un piojo cristiano. Porque muchos lamentablemente están sufriendo la vida cristiana en vez de disfrutar. Y al parecer han oído una enseñanza equivocada que todo el tiempo les hace sentir mal, insuficientes, incapaces. Pero aquí nos damos cuenta que entonces, al recibir a Cristo y tener una nueva vida, vamos a vivir una nueva identidad. Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas. Así que cuando nuestra alma prospera, prospera en dos principios. Prospera en el amor de Dios. Yo cada vez me siento más y más amado por Dios, a pesar de lo que haga y que vuelva a fallar en algo a Dios, yo sé que Él me sigue amando. Voy, le pido que me perdone, Él me lava con su preciosa sangre y vamos de nuevo. El Señor lo que quiere es que no te quedes atrás ni ahí en el suelo por causa de tu pecado, de tu maldad, sino que tú vivas como en una nueva identidad. Prosperas en el amor y prosperas en la verdad. Por eso necesitas un coaching espiritual, un discipulado en la vida cristiana. Muchas personas tienen un pasado tan tormentoso, han sido tan lastimadas, tan heridas emocionalmente, que son incapaces de poder verse en el espejo y sentirse bien con quien tú eres. Ahora en Cristo tú te puedes sentir bien con quien tú eres. ¿De acuerdo? Así que entonces, vamos al siguiente principio y quiero compartir contigo lo que nos dice la Biblia una vez más en la historia de los panes y los peces. Y quiero que me acompañes para que veas aquí en la escritura de Juan capítulo 6, lo que nos dice que ocurrió cuando Jesús, después de haber estado con una gran multitud, dice la escritura que le preguntó a sus discípulos, ¿qué les van a dar de comer ustedes? Y los discípulos se han de ver sorprendido porque han de haber dicho, bueno, ya se acabó aquí el congreso, la conferencia, pues aquí se rompió una casa y cada quien para su casa. Pero eso de que qué le van a dar de comer ustedes a la gente, debe haberles sorprendido
y sacudido porque dijeron, nosotros les vamos a dar de comer entonces, pues que cada quien vaya a su casa y ahí tome algo, coma algo. Pero el Señor Jesús dice que dijo esto para probarles porque él sabía lo que iba a hacer. Qué interesante. El Señor quiere que en este mundo, cuando estamos luchando por sobrevivir, Él esté esperando ver cómo vamos a actuar ante la situación económica, ante los problemas económicos. Él sabe lo que va a hacer cada vez que nosotros enfrentamos una situación económica. El Señor no trae problemas económicos a nuestra vida. Él no es responsable de que alguien lo despidan en el empleo, de que quiebre el negocio. El Señor no necesita quitarte nada a ti para que tú puedas conocerle y darte cuenta cuánto Él te ama. Él no necesita hacer eso, porque ya el mundo en que vivimos se encarga de destruirnos y de arruinarnos. Muchas personas creen que han encontrado a Dios porque Dios les quitó algo, pero no, lo que sucedió es que Dios llegó a tu vida cuando ya no tenías nada. Así como el hijo pródigo, que cuando estaba en la ruina y regresó a la casa del padre, ahí se encontró con el amor, con un padre que le amaba de una forma incondicional. Así que aquí nos dice que, bueno, pues vino uno de los discípulos diciendo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y dijo, ¿pero qué es esto entre tantos? Entonces aquí vemos cómo estaba operando una mentalidad como nosotros en nuestra condición de hacer cuentas, una mentalidad de hacer cuentas de hasta dónde podemos nosotros con nuestros recursos resolver una situación económica. Y entonces aquí vemos que había uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, que dudó. Fíjate qué interesante porque él percibió que algo podía Jesús hacer con 2 panes, con 5 panes y 2 peces. Sin embargo, dudó y dice, pero sí, ¿verdad? ¿Qué es esto? Qué ridículo. No te sientas ridículo cuando tú estás levantando una expectativa sobrenatural. Dios nos está llamando para que nosotros vivamos de una forma sobrenatural. Él no va a mirarte como si fuera ridículo que tú le pidas algo que está fuera de tu alcance. Por esa razón yo les estoy animando a que definan una meta que no está dentro de tu alcance ni dentro de tus posibilidades, sino que es algo que realmente es imposible para ti. Así que por esa razón es que normalmente en la situación económica estamos enfrentando constantemente necesidades y desafíos y nosotros necesitamos levantar nuestra expectativa porque de acuerdo a lo que tú esperas, eso es lo que tú vas a tener y eso es lo que tú vas a vivir. Así que muchas personas dicen, no, yo prefiero no esperar nada, pero ese es un error. Más bien tú levanta tu expectativa, la expectativa en Dios no tiene límite, como ocurrió aquí. Y entonces vemos que este discípulo pensó que era ridículo lo que estaba diciendo, era absurdo, pero es que Dios así se manifiesta. Mira, cuando vemos aquí también en esta parte, cuando Jesús sana a aquel paralítico, aquí en Lucas capítulo 5, verso 26, aquel paralítico que bajaron del techo sus amigos, rompen el techo y lo bajan como el hombre araña, interrumpen a Jesús. Y el Señor Jesús detiene todo para atender esa situación. Y aquí podemos ver cómo la atención de Jesús siempre está en aquellos que tienen fe y que reconocen su necesidad, como ocurrió con este paralítico. Jesús tenía la atención de ellos. Jesús tiene tu atención cuando tú estás pasando por una necesidad, cuando tú estás sufriendo y aún estás llorando en medio de tu situación. Ahí está el Señor con misericordia, como cuando vio regresar a su hijo y dice que corrió y lo abrazó viendo que estaba en la ruina. Así que tú puedes desahogarte con Dios y venir al Señor porque Él te va a escuchar. Si además de que tú estás sufriendo, Él se va a compadecer de nosotros cuando Él ve que nosotros estamos sufriendo y derramamos nuestro corazón delante de Él, pero cuando también estamos creyendo en lo que Él puede hacer. Y dice aquí que este paralítico, dice que el Señor Jesús le perdonó sus pecados, les dijo allá a los que estaban hablando y pensando mal de él, y les dijo, ¿qué creen que sea más difícil? Que yo le diga a este hombre, hijo, tus pecados te son perdonados, o que le diga, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesús, tiene autoridad para perdonar pecados. Y esto lo dice porque al morir en esa cruz el Señor Él hizo posible que fuéramos perdonados. Entonces le dijo al paralítico,
toma tu lecho, hijo, tus pecados te son perdonados, ahora toma tu lecho, levántate y anda. Y dice que todos estaban asombrados y que glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hemos visto maravillas. Ellos decían, hemos sido testigos de algo absurdo, de algo inusual, de algo que no es posible, que la mente humana no lo puede concebir. Entonces nos está mostrando cómo Dios acostumbra manifestarse siempre de una forma sobrenatural, de una forma completamente sobrenatural. Así que así es. Y eso fue lo que pasó. Dice la Biblia que el Señor Jesús entonces, ahí como leíamos ahí en Juan capítulo 6, dice como el Señor Jesucristo tomó esos panes y dice ahora aquí que dio gracias. En la versión de Juan 6:11 dice que dio gracias. En la versión en la otra versión dice que bendijo los panes, pero aquí dice que dio gracias. Dio gracias y vamos a verlo nuevamente porque vamos a hablar de este segundo principio, que es la importancia de estar agradecidos con Dios. Aquí en Lucas capítulo 6 vemos entonces, como dice aquí, ¿verdad? En el verso 11, y Jesús tomando los panes, habiendo dado gracias, lo repartió a sus discípulos y los discípulos a los que estaban recostados y asimismo de los peces cuanto querían. Observa cómo el Señor no tiene medida para hacernos bien. Sin medida, coman lo que quieran. Yo invito, yo pago la cuenta. ¡Wow! Impresionante. Así es el Señor. No le pongas límite. No le pongas límite cuando tú oras. Muchos oran poniéndole límites a Dios. Muchos le ponen límites diciendo, bueno, pues yo sé que he estado mal o que he actuado mal o no he hecho lo correcto, no he sido fiel, pero pues ahí si me quieres dar unas migajas. Pero no le pongas límites al Señor, no le pongas límites cuando tú le pides algo. Pide al Señor y ora por grandes cosas, porque alguien dijo, si tú le estás pidiendo a Dios algo que es imposible, le estás pidiendo un milagro, entonces realmente le estás pidiendo algo a Dios que valga la pena. Así que dice que los discípulos estaban recostados y que cuanto querían comieron, coman cuanto quieran hasta saciarse. Así es el Señor de bueno, no nos da lo necesario, sino dice hasta que se sacien. Y dice que cuando se hubieran saciado, o sea que comieron a su antojo cuanto ellos querían. Aquí los gorrones se dieron vuelo, dicen que a la gorra ni quien le corra. Aquí los cristianos gorrones se dieron vuelo. Esos que todo el tiempo están esperando que se les dé algo, nunca da nada, siempre están esperando que se les dé algo, o recibir o beneficiarse de lo que otros hacen, pero ellos no quieren dar nada. Bueno, pues aquí a los gorrones el Señor les dio a reventar y les dijo hasta que se sacien. Y les dijo, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Así que recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Wow. Así que dice aquí, entonces aquellos hombres cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Todavía lo estaban considerando un profeta, no veían que él era el Hijo de Dios. Pero mira qué tremendo cuánto sobró. Así que aquí vamos a hablar de la importancia y el poder que tiene cuando somos agradecidos. Mira, número 1, quiero que veas cómo el Señor Jesús al orar dio gracias. Antes de que ocurriera el milagro, dio gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que se multiplicara la comida, el Señor tenía ya el milagro. Eso es fe. Fe es que yo tengo algo que espero, algo que no puedo ver. Cuando tú estás creyéndole a Dios, no estás basado en lo que puedes percibir humanamente. Si la cosa va bien o va mal, si las cosas están cambiando o no están cambiando, no importa si todo se pone peor. No importa si todo empeora y si la situación es aún más adversa. No tengas temor de eso, porque aún en medio de la adversidad y de tu noche más oscura, el Señor caminará sobre las aguas y cruzará un océano para salvarte, como dice la canción. Así que así es con el Señor. Así que número 1, dio gracias, lo cual quiere decir que él recibió antes de que sucediera el milagro, él lo recibió. Tú estás recibiendo antes de que tu milagro ocurra, ¿ya lo has recibido? En Marcos capítulo 11, verso 24, el Señor Jesús está hablando de la fe de Dios
Y dice, si ustedes tienen fe en Dios, le podrían hablar a la montaña, hablar. Alguien que tiene fe habla y suelta el poder creativo. Y ese poder creativo tiene el poder de multiplicar. Cuando Jesús tomó los panes en sus manos y los bendijo y dio gracias, se multiplicó porque él dio gracias multiplicando. Él dijo seguramente, Padre, gracias porque aquí hay 5 panes y 2 peces para alimentar a 25,000 personas. ¡Wow! ¡Wow! Esto es maravilloso, ¿no? Gracias, Señor, porque me estás dando todo el alimento y la comida del día de hoy que necesita esta multitud hasta saciarse. Yo quiero que coman todo lo que quieran, sin límite. Gracias, Señor. Bendigo estos alimentos porque es suficiente con esto para que se multiplique y alimentemos esta enorme multitud. Porque dice ahí que había 5,000, pero con las mujeres y los niños que comen más, pues eran de 20,000 a 25,000 personas. Por eso aquí el contador de Jesús decía, pero ¿qué es esto, verdad? Qué ridículo, esto no va a alcanzar. La mente humana pone ese límite, no me alcanza, no tengo suficiente. ¿Cómo me voy a ir de vacaciones? ¿Cómo voy a poder pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a poder pagar la colegiatura? ¿Cómo voy a tener un auto? ¿Cómo podré tener una casa? ¿Cómo podré irme de vacaciones? Así es, el Señor tiene la habilidad de hacer que grandes cosas sucedan. Siempre que esperes que Él se manifiesta, espera que Él se manifieste de una manera sobrenatural. Espera que Él se manifieste de una manera sobrenatural. El día de hoy en nuestra cafetería 1500 hubo un accidente en el cableado e incluso explotó y pensaron que había incendiado un árbol y lo que pasó es que nos quedamos sin luz en la cafetería hoy llegando muy temprano. Entonces Eric estuvo a punto de cancelar, yo le pedí que cancelara la transmisión de Latitud para irnos porque ya no había nada que hacer ahí, no había luz. Sin embargo, ya tuvo la fe y siguió adelante y pudo hacer su última transmisión de este año. Pero quiero decirles que la cafetería fue algo sorprendente lo que sucedió. Y es por lo que yo he estado orando. Siempre el regalo que el Señor nos da viene envuelto de una forma que nosotros no esperamos. Y no pensamos que en esa situación, que es la envoltura del regalo, puede haber algo grande para nosotros. Pero así fue el día de hoy, porque resulta que había mucha gente en la calle debido a que se quedaron sin luz todos alrededor, la Unitec, las oficinas de Visteon, y estaba la gente en la calle, ¿y qué creen? No habían visto nuestra lona que anuncia nuestra iglesia y la cafetería, y muchas personas ahora pusieron su atención y vieron que ahí hay una cafetería y tenemos ahí iglesia. Pues resulta que llegaron como 30 personas buscando atención en la cafetería. No se les pudo dar atención porque no había luz y todo lo que se prepara pues requiere aparatos eléctricos. Sin embargo, Erika invitó a todos a pasar adentro y les dijo, pues no tenemos nada que ofrecerles. Había algunas cosas, hay algunos alimentos, pero realmente no estaba el menú disponible para ellos. Pero los invitó a pasar, pues resulta que un amigo nuestro que tiene un puesto directivo ejecutivo ahí en la empresa, ofreció a todos los empleados, un grupo como de 30 personas, pagarles una cuenta para que consumieran lo que la cafetería tuviera disponible a la mano. Fue impresionante, impresionante cómo se pudo atender a las personas de esa manera. Así que bien, pues yo estoy creyendo que en esta temporada vamos a ver milagros espectaculares en el área financiera, así que prepárate, porque el Señor quiere hacer contigo grandes cosas, porque el Señor dijo al que cree, todo le es posible. Entonces, número 1, Jesús bendijo y dio gracias creyendo que Dios lo hacía y que lo había hecho, que estaba hecho. Marcos 11:24 dice, por tanto les digo, que todas las cosas por las que pidan y oran, crean que ya las han recibido, dice en otra versión, crean que ya las han recibido y entonces vendrán. Así que aquí nos está hablando de recibir por fe, lo cual quiere decir que yo tengo algo aunque no lo puedo tocar. No tengo algo que no ha llegado a mis manos, pero va a llegar. No ha llegado, pero va a llegar. Va a llegar, pero se va a manifestar. Si yo creo y tengo la seguridad de que ya lo tengo en mis manos, se va a manifestar. Así que lo que nosotros tenemos que aprender es a desarrollar esa habilidad de creer que ya tenemos lo que hemos pedido. Por eso Jesús dijo, el que pide, recibe. El que pide, recibe. Está bien que pidas, pero recibe. Cada vez que pides, recibe. Y si tú pides tan solo una vez,
con eso bastaría para que tú recibieras, porque Cristo en la cruz del Calvario ya nos dio un derecho legal para hacer que nosotros seamos herederos, dueños de todo lo que le pertenece a Dios. Romanos capítulo 8, verso 34 dice, del 32 al 34 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué dice eso? Dice, porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Por eso dice, si Dios es por nosotros, porque ya Cristo murió en esa cruz y con él Dios nos ha dado todas las cosas. Dios no nos da porque es Dios. Dios nos da porque Cristo ya murió en la cruz y ya nos hizo herederos de todo lo que a Dios le pertenece. Número 1, el poder de ser agradecido consiste en que me hace recibir antes de que las cosas se manifiesten, antes de que algo suceda. Por eso es que frecuentemente el Espíritu Santo nos va a guiar para orar dándole gracias a Dios por todo, por las cosas aún pequeñas. Gracias, Señor, porque me has dado vida, porque estoy saludable. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Gracias porque en estos días has suplido mi necesidad y hemos tenido todo lo necesario y más para comer, para vestirnos. Gracias por el aire que respiro. Gracias por permitirme vivir en un lugar como este. Gracias, Señor. Tantas cosas por las que tú puedes agradecer. Gracias por mi familia, por mi papá, por mi mamá, por mi hermano, por mi hermana. Gracias, Señor, por mi esposa, por mi esposo. Gracias por ese negocio. Gracias por ese trabajo. Gracias por este nuevo día. Gracias por esta mañana. Gracias por el frío. Gracias por el calor. Tú puedes agradecer por todo. Gracias, Señor. Pero cuando tú empiezas a orar y dando gracias a Dios, desarrollas la habilidad de aprender a recibir, porque en segundo lugar, tú vas a poner tu atención en lo que sí tienes, no en lo que no tienes. Porque si todo el tiempo tus ojos, tu vista, tu atención está en lo que no tienes, la sensación que estás produciendo en tu alma es de necesidad, de que no tienes. Pero si tú le das gracias a Dios aún por aquello que no ha llegado y que le has pedido y estás esperando, cómo esos panes y peces vas a ver que se va a manifestar. Y vas a mantener tu atención en lo que sí tienes. Dale gracias a Dios. Aún aquellas personas que ya no están en nuestra vida. Mira, a mí me sanó el Señor hace tiempo y me hizo darle gracias por los buenos tiempos de personas que nos lastimaron, que nos hirieron, que nos defraudaron, que nos hicieron daño, que hablaron mal de nosotros, que causaron divisiones en la iglesia. Y yo un día recibí esta sanidad y Dios me empezó a mostrar que diera yo gracias por los buenos tiempos, porque al final de cuentas ni todo es malo ni todo es bueno. Entonces sí podemos, en medio de todo lo malo que hemos vivido, podemos encontrar algo por lo cual dar gracias a Dios. Yo empecé a dar gracias por esos buenos tiempos. Personas que ya no están en nuestra vida, en nuestro ministerio. Gracias por esos buenos tiempos. Me decía Erika algo así, mi esposa me aconsejaba. Y un día lo entendí, Dios me lo reveló. Y cada vez que yo doy gracias por esos buenos tiempos, siento también, me siento tan maravilloso porque solo recuerdo cosas buenas que yo viví con esas personas. Así es que tú vas a poner tu atención en lo que sí tienes, en lo que has tenido, en vez de estar viviendo como si nada tuvieras. Número 3, la importancia de esto es que va a traer una alegría también al ver lo que otros tienen. Muchas personas se enojan y se sienten frustradas al ver cómo otros prosperan, al ver cómo otros les va bien en la vida, cómo obtienen buenas oportunidades, cómo consiguen lo que quieren. Sabes que aprende a disfrutar de lo que otros consiguieron y di gracias, Padre, porque si esa persona lo pudo hacer, yo también lo puedo vivir. Cada vez que tú aprecias lo que alguien ha recibido y tú anhelas lo que otra persona está viviendo, tú estás, cuando das gracias a Dios, tú entras en la capacidad también de llegar a conseguir lo mismo. Cuando tú te unes a esa persona en su alegría. Recuerdo que una vez felicité a alguien por un auto espectacular, creo que era un auto deportivo. A mí nunca me han llamado la atención los autos deportivos, pero recuerdo que un día vi uno y me impresionó. Y vi al dueño y le dije, felicidades, me salió espontáneo y dije, wow, qué padre auto, ¿cómo puedes tener un auto así? Cuando tú disfrutas de algo que alguien ha logrado,
tú inmediatamente entras en la habilidad sobrenatural de hacer que esas cosas también te sucedan a ti. Por eso es que como pastores nuestra mayor satisfacción es ver que las personas prosperen, ver que las personas lleguen a comprar su auto nuevo como nos ha tocado, que tengan su casa nueva, que puedan irse de vacaciones, no solo a destinos aquí en México, que se vayan a Europa. Disfrutamos tanto que puedan tener la boda cuando se casan y tener la fiesta de sus sueños. Todos esos pequeños logros, haber terminado una carrera universitaria, tener el mejor empleo que tú puedas tener éxito en tu profesión, todas aquellas cosas que tú obtienes nos causan a nosotros una gran satisfacción. Un padre espiritual va a sentirse tan complacido de ver que sus hijos estén prosperando. Tercera de Juan 1 dice y 2 dice, ¿cómo me gozo de que mis hijos anden en la verdad? Me gocé, dice el apóstol Juan, de lo que me dijeron, de cómo andas en la verdad, cómo vives en la verdad y por tanto cómo estás prosperando en todo lo que haces. Así es que esto es maravilloso y por esa razón nosotros podemos participar de una transferencia de riqueza. En vez de envidiar a los ricos y odiar a los ricos, como mucha gente hace, que odia a los ricos, más bien cuando tú estás viendo que otros pudieron tener éxito y abundancia y tú dices, wow, qué padre vida tiene esa persona, tú estás haciendo que opere una ley de transferencia de riqueza, porque la palabra nos dice, el hombre bueno, dice, dejará herencia a los hijos de sus hijos. Dice, pero ¿cómo? Dice, ¿cómo a los malos? Dice, aborrecen abandonar el mal. Pero dice, el bueno, dice, dejará herencia a sus nietos. Dice, la riqueza, dice ahí la escritura en el libro de Proverbios, la riqueza de los impíos está amontonada para los justos. Dice, los impíos, los que están lejos de Dios, no viven con Dios y que viven en peligro todo el tiempo de perder todo lo que tienen. Dice, esto que están amontonando finalmente vendrá o está guardado, dice, para los justos. Así que, bien, para ir concluyendo en esta noche, quiero finalmente concluir con la oración de fe, activar la oración de fe para que tú actives, por tanto, la ley del reino que hará que las cosas vengan a ti atraídas. Número 2, que el poder multiplicador en las manos de Jesús haga que tú tengas en abundancia. Y número 3, que ocurra una transferencia de riqueza. Bien, vamos a concluir con la oración de fe, porque número 1, Juan 3:26 dice, el hombre no puede recibir nada que no le fuere dado del cielo. Así que lo que nosotros necesitamos, por tanto, es reconocer que todo lo que podemos llegar a recibir es porque nos ha sido dado. Que todo lo que nosotros podamos conseguir en la vida, la abundancia y la riqueza que queremos, es algo que nos será dada. Si tú crees que Dios te puede dar y que te ha dado esa riqueza, ahora lo que tienes que hacer es aprender a recibir. Entonces, número 1, reconocer que es Dios quien nos da todas las cosas, dice, en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Timoteo 6:17. Muchas personas en verdad se dedican a sus negocios, a su trabajo, creyendo que ellos con su esfuerzo han conseguido lo que tienen. Y no están viendo que es Dios quien se los ha dado. Dios les ha dado las oportunidades, las conexiones. Y sin embargo, tú no lo agradeces, tú no lo reconoces, tú no reconoces que es Dios en verdad, no de palabras, sino de corazón, que es Dios quien te ha dado todo lo que tú tienes. Entonces, número 2, entonces, por tanto, nosotros necesitamos recibir. Si Dios nos ha dado abundancia y la riqueza, necesitamos aprender a recibir y como ya vimos, consiste en vivir con la seguridad de tener algo que no veo. La seguridad, vivir con la seguridad de que yo ya tengo algo y me pertenece y soy dueño de algo que estoy esperando. ¿De acuerdo? Así que, bien, pues yo quiero orar finalmente para que tú recibas en esta temporada milagros financieros. Únete conmigo, yo quiero orar primeramente para que tú te reconcilies con Dios, para que dejes de vivir lejos de Dios, para que tú te acerques a Dios sabiendo cuánto Él te ama, que Él es bueno y que Él quiere hacerte bien. Ya no tienes que rechazarlo, ni ignorarlo, ni alejarte sintiéndote tan mal de Dios. Puedes acercarte a Él y reconciliarte y entonces Él te transformará en un hijo amado y el dueño de riqueza. Esta es la oración de los herederos
de abundancia. Sé fortalecido en este tiempo que viene, en este tiempo que tenemos ahorita y el año que ya viene. Sé fortalecido viviendo como un heredero de abundancia. Bien, bendito Padre, en este momento yo reconozco, Señor, acepto lo que tu palabra dice sobre mí y lo que dice sobre ti. Reconozco cuánto te necesito. Reconozco que he vivido en una barrera, rechazando, viviendo lejos de ti. Pero hoy, Señor, me vuelvo a ti con todo mi corazón, reconociendo que te necesito para tener la mejor vida que pueda tener ahora y para vivir prosperando en la abundancia y la riqueza que tú tienes preparada para mí. Así que dile, Señor, yo reconozco que he fallado, que he sido pecador y te pido que me perdones todos mis errores, mis pecados y maldades. Perdóname, Señor. Pongo mi confianza en tu sacrificio en esa cruz para que tú me perdones. Te pido que me perdones y recibo el perdón que tú me ofreces. Señor, ahora recibo la vida nueva que tienes para mí. Te abro mi corazón para que vengas a mi vida, para que entres a mi vida. Y reconozco que tú eres Dios, Señor Jesús, mi Salvador y mi Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bien, y finalmente les invito, querida familia, para que en esta temporada tú estés recibiendo. Hemos orado por tus peticiones, estamos orando por ti. A muchos de ustedes les he enviado y les seguiré enviando un audio de manera personal. Y si tú me indicas la meta que tú tienes para esta temporada, yo voy a estar orando por ti, porque yo estoy orando para que ver milagros financieros. Yo creo que Dios puede borrar del sistema tus deudas o que puede proveerte de una forma sobrenatural para que pagues las deudas. Estaba yo viendo un episodio de Chosen, esta serie que la pastora Erika nos ha recomendado a mi esposa, y ahí podemos ver, comienza en el primer episodio mostrándonos a Simón Pedro, un pescador endeudado. No lo había pensado. Ahí en Lucas 5 nos habla de una pesca milagrosa, como ellos no habían pescado nada toda la noche, ni un resfriado. Y dice cómo pescaron tanto que la barca se hundía y tuvieron que llamar a otra barca para que les ayudaran a sacar todos los peces. Aquí en Show se nos muestra cómo esa pesca le sirvió a Pedro para pagar deudas. Cómo Dios puede hacer algo de una forma tan asombrosa para que tú seas libre de deudas. Empodérate. La Biblia dice, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Tú darás prestado y no pedirás prestado. Así que prepárate para ser libre de deudas, una esclavitud financiera, porque eso es algo que Dios no quiere para ti. Dios puede hacer que los billetes se multipliquen, que vengan oportunidades sorprendentes de negocios, conexiones, relaciones que tú no tenías en tu horizonte, no tenías a la vista, pero Dios puede hacer grandes cosas contigo. Aún hemos sabido de personas que el tanque de gasolina se les ha llenado. A nosotros nos pasó en alguna ocasión en un bochito que no teníamos para llegar a la reunión y llegamos y regresamos sin tener suficiente gasolina. Hay personas que han visto multiplicación de muchas maneras. Así que, bueno, pues toma tus peticiones. Yo te invito para que tú el día de hoy recibas ahora y tú tengas una meta definida. Porque alguien me decía, ¿verdad? Que yo no quiero definir una meta porque Dios me está bendiciendo con sobreabundancia. Sí, está bien. Nada más que yo les decía, aquí el asunto es que cuando tú defines una meta, estás definiendo hacia dónde va a ir tu fe. Tu fe debe ser específica. Pero todavía, si tú tienes una meta de ingresos o para tu negocio y es una meta de fe que está fuera de tu alcance, de tus posibilidades, pero que es algo que Dios puede hacer, sin embargo, Dios te puede sorprender porque dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más. Así que puedes definir una meta y esperar que todavía el Señor va a sobrepasar mucho más de lo que tú le habías pedido o podías esperar. Así que aún por grande que sea tu meta, Dios todavía puede sobrepasar y hacer mucho más de lo que tú puedes imaginar. Así es, bendito Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo cada una de estas peticiones de cada persona que ha venido presentando, Señor, esta petición a ti y ha venido orando en estas semanas y en estos días.
en nuestro servicio de domingo y a través de esta transmisión, personas que han venido levantando sus peticiones. Señor, hoy les bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy estamos activando la oración de poder. Estamos activando la oración de poder, la oración del reino, que hace que las cosas vengan a nosotros, que hace que las cosas se multipliquen en tus manos y que hacen, Señor, que haya una transferencia de riqueza. Así que yo hoy bendigo nuestras finanzas, bendigo tu cuenta de banco, tu negocio, tus ahorros, el dinero que tienes aún debajo del colchón o guardado en sobres, una multiplicación sobrenatural. Aún personas que no acostumbran contar el dinero y que lo van guardando solamente, verán cómo se multiplican y tienen mucho más de lo que ellos pensaron que podían tener. En el nombre de Jesús, hoy ordeno que se borren las deudas, que se quiten las deudas en la forma, Señor, en que tú quieras hacerlo. Hoy estoy bendiciendo a una iglesia para que sea una iglesia abundante, que pueda crear riqueza y que pueda vivir en la riqueza, porque tu palabra dice que al pobre nadie le pone atención, pero que al rico todos atienden. Así que queremos ser una iglesia influyente, relevante, una iglesia de gente enriquecida, no porque se creen ricos, sino porque en verdad tú nos has enriquecido, Señor. En el nombre de Jesús les bendecimos para que en esta temporada el Señor provea sobrenaturalmente para tus vacaciones. Bendecimos tu entrada y tu salida en el nombre de Jesús para que el Señor te lleve con bien, regrese con bien, con una protección sobrenatural, para que tengas abundancia en este tiempo, para que aún aquellos que no han considerado salir de vacaciones, Señor, tú produce en ellos el querer como el hacer, el deseo de tener ahora la oportunidad de salir y tomar vacaciones, darse un descanso, y tú provees de una forma sorprendente. Bendecimos personas que han estado orando por autos nuevos, que necesitan un auto, y yo estoy soltando y dando la orden para que venga una bendición sobreabundante, sobrenatural, y tú tengas el auto que necesitas para poder moverte, para que el Señor te bendiga con esa casa que tú quieres, que tú necesitas, para que el Señor te bendiga con ese negocio sin tener dinero, sin tener capital. El Señor te abre puertas y te bendice para que tú puedas abrir ese negocio, para que en tu profesión tú hagas conexiones, para que tengas una habilidad creativa, para que en tu profesión tú tengas una sabiduría sobrenatural. Espera lo sobrenatural y las grandes cosas que Dios quiere hacer a tu favor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Ahora lo recibimos y te damos gracias. Gracias, Padre, gracias ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por estos milagros que están ocurriendo, milagros creativos, milagros que hacen revivir negocios que están agonizando, milagros creativos, milagros que hacen que los negocios se dupliquen y se tripliquen. Sí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, en el nombre poderoso. Gracias, Señor, gracias. Sí, en el nombre de Jesús. Gracias por la promoción, puertas abiertas, puertas que se abren para personas que están esperando y están deseando una mejor oportunidad de empleo en su profesión o en la experiencia que tienes. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, pues yo los espero aquí nuevamente en una